Vamos a hablar acerca de la importancia de la predicación como medio de transmisión de las verdades de Dios. Porque no nos podemos permitir subestimar la importancia de la predicación en el reino de Dios. Si somos verdaderos predicadores del Evangelio, debemos estar totalmente convencidos de la importancia de la predicación como el medio principal de llevar al hombre a encontrarse con Dios. Quiero decir con esto que a veces las iglesias nos podemos desviar de lo que es el mensaje central y nos podemos dedicar a, por ejemplo, un caso muy común en nuestro tiempo, a hacer una magnífica obra social. Pero si al final no transmitimos a la gente el mensaje de Cristo y la necesidad de su salvación, podremos ser fantásticos ayudantes de la sociedad. Pero, es decir, al final, ¿qué estamos haciendo para el reino de Dios? Por eso es muy importante que entendamos que la predicación es el medio principal que Dios ha dispuesto para llevar al hombre a encontrarse con su Dios. Hoy en día vivimos en un tiempo que es un tiempo complicado y hablar de la predicación es casi muchas veces como tacharlo de algo arcaico, algo ya antiguo. Es que la predicación está muy antigua. ¿Había escuchado alguna vez decir cosas como esa? A veces no se dicen, pero se piensa. Y decimos o actuamos como si dijésemos dentro de nosotros, otra vez a aguantar a este tío. Otra vez a escuchar al mismo. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que la predicación es el medio que Dios ha elegido para hacernos llegar su voluntad. Y nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Podemos estar más de acuerdo con el predicador o no, pero es algo que viene de arriba. En la antigüedad no había otro medio de transmitir las verdades, solamente la palabra hablada, porque el escrito era muy caro. Es decir, los papiros antiguos, quien se lo podía permitir, es decir, estaba haciendo una inversión. La gente no tenía copias de los libros del Nuevo o del Antiguo Testamento. Evidentemente del Antiguo Testamento menos, ¿no? Pero del Nuevo Testamento, que les cogía más cerca, las copias se hacían por encargo. Y lógicamente, es decir, costaban muchísimo dinero. Entonces, ¿cuál era el medio más barato, más directo, más sencillo para poderle transmitir a otro lo que Dios quería hacer con ellos? La palabra hablada, la predicación. Hoy en día tenemos muchos nuevos métodos de comunicación, como por ejemplo este. Y yo doy gracias a Dios porque hemos descubierto a través de algo
malo y pernicioso como es el COVID, las iglesias hemos descubierto otra forma de trabajar con grupos en la distancia con los cuales no nos podríamos haber relacionado a lo mejor de una manera normal nunca. Pero ahora podemos estar en 7 partes o en 300 partes distintas del mundo y estar compartiendo pantalla, hablándonos los unos a los otros en tiempo real, y tenemos toda una serie de medios a nuestro alcance que, digamos, son preciosos y que tenemos que aprovechar. Yo creo que, por ejemplo, el Zoom, el Meet, toda esta serie de cosas que ahora empleamos o que estamos empezando a emplear, digamos, han venido para quedarse en la iglesia. Por ejemplo, nosotros que empezamos a utilizar esto cuando no se podía casi asistir a los cultos o cuando estaba prácticamente prohibido, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues que muchos hermanos que todavía no se sienten suficientemente seguros como para mezclarse con muchísima gente porque tienen debilidades inmunológicas o cualquier otra cosa, pues ellos siguen en sus casas, pero desde sus casas están viviendo el culto. Es decir, algo que antes era casi impensable, que a lo mejor no siempre es lo mejor, porque a veces la gente se puede acostumbrar a estar en el culto en pijama. ¿Eh? Es decir, y se está muy cómodo con un cafelito delante y estando, pero tenemos que ser conscientes que no todo el mundo puede estar en todos los lugares en el mismo tiempo. Y entonces es muy importante que entendamos que en la época bíblica, cuando hablo de la época bíblica, no estoy hablando solamente del tiempo de Jesús, sino de esos siglos que estaban alrededor de lo que era el movimiento y el desarrollo de la primera iglesia primitiva, es decir, el siglo I, el siglo II, el siglo III, pongamos por caso, ¿no? Ninguno de los métodos que se pudiera emplear, aunque fuera la escritura, demostró nunca que era mejor que la predicación. Los resultados que vemos en las escrituras de lo que el Evangelio hacía en la gente, los vemos a través de lo que es la comunicación de la palabra hablada. Es decir, fijaos lo importante que es la predicación. Es vital tener una sólida base bíblica que nos muestre la predicación como el medio de propagar las buenas nuevas de Jesucristo. Si recordáis, Jesús nos comisionó ¿a qué? A ir y ¿qué? Ir y hacer mucha obra social. No, eso también hace falta. ¿Eh? Que conste que quiere decir que nosotros como iglesia hacemos muchísima labor social. Pero hermanos, eso no sustituye la predicación del Evangelio. La predicación es lo esencial. Fijaos todos los textos que tenemos ahí, los 3 finales de los llamados evangelios sinópticos nos hablan de cómo Jesús nos mandó a ir y a predicar por todo el mundo, a todo tipo de personas,
sin discriminación de ningún tipo. De hecho, en muchísimas versiones de la Biblia, fijaos, en los tiempos actuales, cuando se dice a todas las naciones, se ha traducido de otra manera y se ha colocado como a todas las razas. Porque, es decir, va mucho más allá de las naciones. Es decir, el mundo está compuesto por 5 razas, bueno, ahora ya se hablaba de una sexta, pero bueno, por 5 razas. Pero todos ellos, digamos, tienen una capacidad de escuchar y nosotros tenemos una responsabilidad de transmitir el mensaje. Y fijaos que cuando los discípulos recibieron esta comisión, cuando se les dijo ir y predicar, dice la palabra de Dios que ellos salieron y predicaron en todas partes. Y Dios estaba actuando con ellos y confirmaba la palabra con las señales que seguían. Es decir, que Dios en alguna manera estaba dando testimonio de que lo que se estaba diciendo venía de Él, que tenía el sello divino, que era algo que estaba mandado desde arriba. Y cuando Pedro en la casa de Cornelio está hablando, él dice, Él nos ha mandado a predicar al pueblo y a testificar que Él es el que Dios ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Fijaos, hermano, la claridad que tenía la gente. La gente, cuando predicaba, tenía un objeto central de su predicación. Y el objeto central de la predicación no era hablar bien de la iglesia o de las cosas buenas o del ejemplo que podíamos ser. No. Hermano, la base central era predicar a Cristo, predicar a Jesucristo, como veremos un poquito más adelante. También, si recordamos, la predicación es el método que Dios ha escogido y que tiene su aprobación. Aquí se ve una representación de cuando Pablo estaba en Roma y se le permitía que viniese gente a escuchar el mensaje. Y aunque él estaba encadenado, como se ve aquí, él usaba los rollos de la escritura para transmitirle a la gente de allí y cuentan lo que se dice la tradición eclesiástica, cuenta que los soldados que custodiaban a Pablo los iban cambiando continuamente porque escuchando lo que Pablo decía se convertían al Señor. Entonces, ¿qué fue lo que decidieron las autoridades romanas? Pues era que estuvieran continuamente cambiando, porque se llegaba la gente a hacer amigo de Pablo, tanto que en el libro de los Hechos se dice de una forma muy, digamos, muy cariñosa, que a Pablo se le permitía el que la gente viniese para verlo y para escucharlo. Eso era algo que no se hacía normalmente con aquellos que estaban encadenados o que estaban esperando un juicio. Es decir, que
que Pablo se había ganado el respeto. Y fijaos que Pablo declaró de la importancia de la predicación diciendo, puesto que en la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, ese concepto de la locura de la predicación es casi una forma irónica de decirlo, porque era como decir, por aquello que otros consideran que es una locura. Es decir, porque hay mucha gente, había mucha gente en la época que consideraba que lo que se estaba predicando era una locura. Decir que Dios tenía un hijo que había venido a la tierra, que había muerto por la humanidad, pagando el precio por todos los demás, era una historia demasiado, digamos, extraña como para aceptarla fácilmente. Pero claro, el mensaje era el mensaje y la realidad era lo que había que predicar. Y aquí entra muy en juego aquella reflexión que hace Pablo en Romanos cuando él se pregunta, ¿no? Y dice, hablando acerca de la gente que todavía no ha conocido el Evangelio, dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, si os dais cuenta, en rojo está marcado todo lo que tiene que ver con la predicación, con la palabra hablada, con la transmisión de las verdades de Dios. Y él dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas, o de las buenas noticias. Fijaos el valor que Pablo le da, porque está diciendo que el medio que había en la época para hacer llegar a los demás el mensaje de la salvación era precisamente el mensaje del Evangelio. Es decir, solamente el mensaje del Evangelio. Por eso era tan importante entender el valor y la importancia de la predicación. Aunque la predicación es una característica distintiva del cristianismo, no podemos olvidar que fue también el método que Dios usó en cada época de la historia. Es decir, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, fijaos cuando la Biblia habla acerca de Noé, ¿no? Fijaos cómo se llama a Noé. A Noé dice, y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé y lo llama heraldo de justicia, junto con otras 7 personas cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Un heraldo era alguien que proclamaba en alta voz. Era alguien que, digamos, como en los pueblos de España, en algunos pueblos todavía existe, pero muy poquitos ya. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, cómo por las calles de la ciudad, es decir, iban un hombre o varios que llevaban una trompetilla y en un momento determinado se paraban en un sitio y tocaban la trompetilla y todo el mundo sabía que venía una noticia. Y entonces decían normalmente, por orden del señor alcalde, eso era un heraldo. Era una persona enviada por otro para transmitir lo que había que decirle al pueblo. Y fijaos que así se llama
a Noé. Es decir, que Noé no solamente fue un constructor de barcos, sino que Noé fue también un predicador de su tiempo, con la consiguiente burla, porque había gente que no entendía lo que él estaba haciendo, que no creía el mensaje, pero, hermanos, Noé durante 120 años estuvo diciéndole a la gente lo que era el plan de Dios para la salvación. Mira, os metéis en el arca o el que no esté en el arca, es decir, va a perecer. Y luego, en Primera de Pedro, se nos habla de que el arca es una representación de Jesús. O estás en Cristo y entonces te salvas de la tempestad y del diluvio, o estás fuera y te hundes hasta lo más profundo. Cuando en el Antiguo Testamento se habla acerca de Jonás, fijaos la expresión de Dios. Él lo llama y le dice: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te daré. Aquí entramos un poco de nuevo con aquello que estábamos hablando en el principio. Es decir, lo primero es de quién viene el mensaje. Dios le dice: tú les vas a proclamar el mensaje que yo te daré. No es lo que se te ocurra predicarles tú. No es tu propio mensaje. Tú vas a decir lo que yo te diga. Tú vas a hacer, por decirlo de alguna manera, un eco de mis palabras. Y fijaos que el concepto de la predicación era tal que cuando se habla acerca de Salomón, se le conoce o se le llama el predicador. Él dice en el libro de Eclesiastés, al principio del libro, las palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es decir, la concepción, hermanos, es que había gente que se dedicaba a proclamar en voz alta lo que era el mensaje de Dios, la palabra de Dios. De eso es de lo que estamos hablando, de la predicación de la palabra de Dios. Durante el ministerio de Jesús, recordemos que se dice que Jesús vino predicando. Dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Es decir, la función principal de lo que Jesús vino a hacer era transmitir una verdad al mundo a través de la predicación. De ahí que sea tan importante la predicación. Y él mismo lo declaró. Cuando en la sinagoga de Capernaum él dice: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Y dice que desde entonces, en el Evangelio de Mateo, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué valioso es entender, hermanos, que el mensaje que tenemos que transmitir es un mensaje que da vida. Es un mensaje que produce algo, que transforma, que cambia.
¿eh? De ahí que la predicación tenga ese valor tan especial que Dios le ha dado, aunque algunos lo sigan considerando como una locura, ¿no? La iglesia primitiva, fijaos, entendió muy bien el concepto de la predicación. Cuando Jesús llama a los suyos, dice, entonces subió al monte y llamó así a los que él quiso. Aquí quiero hacer un recordatorio. Dirás lo que yo te diga, le dijo el Señor a Jonás. ¿Os acordáis? Lo acabamos de ver. Él llamó a los que él quiso y fueron a él. Y constituyó a 12 a quienes nombró apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Hay dos cosas importantísimas en este versículo. Primero, para ser llamado, para hacer una función para el Señor, lo mejor es esperar a que el Señor ponga la oportunidad y veamos, digamos, el tiempo para estar en el sitio donde Dios nos quiere. Porque a fin de cuentas, lo que nos importa es estar donde Dios quiere que estemos. Por eso dice el texto, llamó así a los que él quiso. Es decir, de los 72 que tenía, llamó solamente a 12. Los escogió. Los llamó de una manera especial. Y dice que fueron a él. Y fijaos, la segunda cosa interesante es que cuando el texto nos habla acerca de ese grupo, dice que llamó a esos 12 para que estuvieran con él, primero, y segundo, para enviarlos a predicar. Es decir, la persona que tiene que ir a predicar tiene que estar primero con Dios. Tiene que estar con Él. Si no se ha pasado tiempo con Dios, es mejor no salir a predicar. Y quizás en esto, digamos, puedo parecer muy drástico, no es que lo sea, pero quiero decir que es importante entender que la primera razón que el texto nos da es que Jesús llamó a los suyos para que estuvieran con él. Es decir, y segundo, para enviarlos a predicar. En el pasaje del capítulo 8 del libro de los Hechos se habla acerca de la predicación de Felipe. Y fijaos, dice, bueno, el pasaje es muy largo, es larguísimo. Yo he seleccionado aquello que tiene que ver con lo que es la predicación, la transmisión oral, el anuncio del Evangelio. Dice, entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y ellos, después de haber testificado y hablado la palabra de Dios, regresaron a Jerusalén y anunciaban el Evangelio en muchos pueblos de los samaritanos. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando por allí anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Es decir, la iglesia se ve metida, envuelta en un problemazo. Hay una persecución contra ellos que, es decir, que los puede llevar a la muerte. Y la gente tiene que salir por patas, sale huyendo, se tiene que escapar de Jerusalén. Y Dios utiliza esa situación para que, poniendo en el corazón de aquellos que tenían que salir
el deseo de compartir con los demás el mensaje que llevaban, se pudiera diseminar el Evangelio por toda la región de Samaria. Es decir, esto es lo que se llama que Dios es poderoso para escribir derecho con renglones torcidos. A veces nosotros, cuando nos encontramos una libreta con los renglones torcidos, nos cuesta mucho trabajo escribir derecho, pero a Dios no. Los renglones torcidos eran toda la persecución que había contra la iglesia. Pero Dios, en medio de eso, hizo que se extendiera el Evangelio por toda la región que estaba más cercana a Judea. Y no deja de sorprender que el apóstol Pablo, más de 30 años después de la muerte de Jesús, inste a su discípulo Timoteo a que predique con todas sus fuerzas. Y le dice, predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Y le dice, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Es decir, a pesar de que ha pasado tanto tiempo, para Pablo sigue siendo esencial la transmisión y el valor de la predicación. Por eso le dice, mira, dedícate a predicar la palabra y con esa palabra convence a la gente. Y si tienes que reprender a alguno, los reprendes y exhortas a los hermanos y también les enseñas con un poquito de paciencia. Es decir, qué valiosa es la predicación. Y además, como decía antes, no olvidemos nunca que, digamos, es el medio que Dios ha querido escoger para llevar el mensaje. En la historia de la Iglesia cristiana, no podemos olvidar que durante los primeros 4 siglos del cristianismo hubo toda una pléyade, una gran cantidad de magníficos predicadores y teólogos, entre los cuales podemos contar primero los padres apostólicos, que fueron aquellos que estuvieron en contacto directo con los apóstoles entre los siglos I y II. Aquí se cuentan pues Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna y probablemente Hermas de Roma. Estos son aquellos que conocemos y que han dejado algo escrito. Yo no creo que fueron los únicos, pero sí sabemos que fueron los más directos discípulos de los apóstoles a partir del siglo I. Después de ellos vino un grupo de predicadores buenísimos que se llamaron los padres apologetas. Este término tan raro, igual que hermenéutica y homilética, que son términos que nos cogen a contrapié porque no son términos que vengan de nuestro idioma, quiere decir los padres defensores. Un apologeta era aquel que hacía apología, y el término apología quiere decir defensa. Es decir, hubo toda una serie de escritores que se dedicaron a escribir una serie de cartas a los emperadores, a los gobernadores y a la gente, hablándoles bien del cristianismo y dando razones de por qué el cristianismo era útil para la sociedad romana. Y aquí nos encontramos, digamos, con una cantidad de gente de verdad interesantísima para leerlos, como eran Justino Mártir, Ireneo de León, Teófilo de Antioquía, Clemente de Alejandría, Hipólito de Roma, Orígenes, Tertuliano y el gran historiador de la Iglesia que fue Eusebio de Cesarea.
En los siglos posteriores, es decir, después de la Edad Media, aquella época tan oscura, nos encontramos con gente que fue muy importante, como fueron Francisco de Asís, John Wycliffe, Juan Hus, John Knox, Erasmo de Rotterdam, Lutero, del cual, digamos, conocemos todos porque fue el que inició la Reforma, aunque ya algunos, como Juan Hus y Erasmo, habían iniciado una lucha contra el catolicismo y sus doctrinas, Calvino, etc. Y durante los siglos XVIII y XIX, pues hubieron toda una serie de predicadores magníficos, que fueron John Wesley, George Whitefield, Charles Spurgeon, Dwight Moody y muchísimos más. Yo he puesto solamente algunos para que entendamos que a lo largo de todos los tiempos Dios ha utilizado un medio común. Y ese medio común ha sido la predicación del Evangelio.